Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos, bienvenidas a mi podcast. En cada programa charlaré con escritores, escritoras y con profesionales relacionados con el libro y la literatura. Espero que estas conversaciones te resulten inspiradoras, educativas o sorprendentes. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Clara Peñalver es la autora de la saga policíaca de la periodista y motera Ada Levy y autora de libros infantiles centrados en la creatividad y la inteligencia emocional. Las voces de Carol, de 2018, era su último título publicado hasta la fecha. Y ahora vuelve con Sublimación, un proyecto muy ambicioso porque no solo es literatura escrita. Bienvenida a un día de libros, Clara. Muchas gracias, Ana, me encanta estar aquí. Y a mí más que estés, porque además ya sabes que eres una autora que además de que me gusta mucho cómo escribes, me pareces una persona estupenda bueno, con la que conecto muy bien. Así que cuando tengo amigos en el podcast los disfruto todavía más. Hombre, Mira, es que cuando se juntan dos personas con buen rollito, solo puede salir buen rollito, Ana. esperemos. Mira, yo quería empezar primero. Esto es una reivindicación o un tema sobre el que me gusta a mí remarcar, porque tú eres una autora inquieta en el mejor sentido de la palabra, como ya he explicado un poco en la presentación. Has estado con novela policíaca, pero has estado también trabajando libros infantiles. Y vivimos en tiempos en los que a los autores se nos encasilla, incluyendo géneros, temáticas e incluso las portadas. Si, por ejemplo, echáis un vistazo a los libros de Javier Castillo o de Carmen Mola, pero también a otros muchos autores y autoras, veréis que o son sagas o siempre es la misma temática e incluso las editoriales se esfuerzan por hacer portadas similares. No vaya a ser que los lectores pues, no identifiquen que ese es el libro de su autor o autora favorito. Sin embargo, tú estás en constante búsqueda de géneros, de personajes, de estilos narrativos, de temática. ¿Eso tiene un coste? Eso tiene un coste, bueno, el coste es estar convenciendo constantemente a tus editores de que, de que lo siguiente que estás escribiendo o que has escrito merece la pena. Sí, en realidad sí, porque con Sublimación, por ejemplo, la traba que tuve a la hora de venderles la historia, porque yo siempre trabajo directamente con mi editora, ¿no? Le cuento lo que tengo y si le mola, pues dice, venga, adelante. Pues en este caso me dijo, Clara, es que se aleja mucho de tu línea editorial y estamos trabajando en tu línea editorial, queremos afianzarte en esa línea y yo en este caso, como estaba tan segura de la historia y de que estaba quedando bien, solo tuve que decirle, mira, de verdad, siéntate, léela y háblame después. Y si sigues pensando que se aleja mucho, lo dejamos. Entonces, en este caso, por suerte, después de la lectura, me dijo que sí que del tirón, ¿no? Pero claro, al final lo que me cuesta es eso, estar como reivindicando constantemente mi línea de trabajo. Un periodista me preguntó la semana pasada que dónde ponía, o sea, que dónde ponía ese satélite dentro de mi creación y le dije que no era un satélite, que era una cuenta más dentro del rosario. Al final, yo soy una creadora inquieta y vuelco todos mis aprendizajes en mis libros y si parte de eso que quiero volcar no entra en una novela negra clásica, pues me tengo que salir del género, no lo puedo evitar. Pero fíjate, tu editora, el periodista que te entrevistó, es esa Sí, necesidad, ¿no? De decir, tú eres sí, pero a escritora de... ver, pero es que es normal, el ser humano funciona etiquetando. Nos relacionamos con el mundo etiquetando. Es muchísimo más sencillo para nosotros comprender lo que nos rodea si le ponemos esas etiquetas. Entonces, cuando de repente tienen enfrente a alguien o a algo que funciona de una forma más libre, pues necesitan entender el porqué. O sea, yo hasta yo lo entiendo, pero eso no va a hacer que deje de reivindicar mi forma de crear porque creo que funciona.
Claro, pero fíjate que es un poco un oxímoron, ¿no? Porque un creador es un artista, es un creador, es alguien con una mente inquieta y al final, Mm. pues eso, tienes que encajar. A lo mejor es como la censura, ¿no? Cuando te ponen tantas trabas, tienes que hablar de lo que tú quieres dentro de esos límites y eso también puede potenciar la creatividad. Vamos a pensar en positivo, ¿no? Pero bueno, Sí, vamos a adentrarnos un poco en sublimación y cuéntanos cómo nace. pues mira, voy a contarte una historia del abuelo Cebolleta más cercana, pero es que nace tal que así. Yo tenía nociones de la historia que quería contar, ¿vale? Porque, bueno, tengo un gran amigo, el exgerente del cementerio de aquí de Granada, que me cuenta una historia de corrupción en la que se vio envuelto hacía muchísimos años. También hablando con él sobre la muerte, tratamos distintas formas de hacer desaparecer a los muertos, etcétera, etcétera. Entonces ya se estaba gestando esa idea. Y justo esa gestación coincide con que aparece en el panorama nacional Storytel y escucho mi primera audioserie, que es Tic Tac, es un thriller narrado por Ramón Langa, que para quienes no conozcan el nombre en sí, es el que ha doblado a A Bruce Willis. a Bruce Willis, efectivamente, y pues por ejemplo es Spínola en El misterio del tiempo, ¿no? Es un actor tanto de doblaje como frente a cámara, ¿no? Bueno, y una de las voces Eh, más increíbles, yo creo, ¿eh? Efectivamente, sí, están Ramón Langa y Constantino Romero al final, ¿no? Si Sí. piensas en el doblaje masculino nacional, las dos voces más importantes o las que se vienen primero a la cabeza son las suyas, ¿no? Mm. Es una pena que en muchas ocasiones el nombre del artistazo no lo tengamos en la cabeza, pero desde luego sí que lo identificamos por cientos de trabajos, ¿no? Ujú. Entonces me pasa eso, empiezo a escuchar Tic Tac con la voz de Ramón Langa, me atrapa pero desde la primera frase hasta la última del episodio 10 y me quedo prendada con el formato. Yo te Y digo es una que no, cosa, perdón que haga. A mí, si Ramón Langa me habla, yo también me quedo escuchando hasta el final, lo que sea. pues es que la sensación es esa, o sea, además en este caso era un audiolibro, o sea, una audioserie narrada íntegramente por él ponía absolutamente todas las voces y a pesar de tener ese vozarrón que tiene, que es que te llena el pecho entero, eh, a pesar de eso, cuando tenía que hablar a una chica de 17 años, tú dentro de su registro identificabas a la chica de 17 años, ¿no? Entonces termino esta audioserie, sigo escuchando otras y no puedo evitar buscar qué es Storytel, quién es Storytel en España y quién maneja el cotarro aquí. Y le mando un mensaje a esta persona porque necesito escribir para ellos. Esto tarda en materializarse como 1 año y medio y durante ese tiempo yo voy dando forma a la historia que al final acabará siendo Sublimación. Y así nace, así nace la historia y luego crece, bueno, pues hasta el punto de haber tenido el gustazo de tener a Ramón Langa narrando la historia que por primera vez escribo yo en formato sonoro. Bueno, es como cerrar el círculo casi. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, cierro el círculo, tengo además tuve el placer de presentar el audiolibro con él y nos echamos un montón de piropos el uno al otro por el trabajo de los dos y al final pues hice lo que tenía que hacer, que es prometer que iba a escribir una audioserie pensando íntegramente en su voz. Ostras, o sea que eso Eso va está para... ahí eso está ahí, Mm, sí, eso está ahí. jolín. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de Sublimación. Bruno pasará por tu despacho en cuanto sepa algo. ¿Has hablado ya con Ferran? Tengo que volver a llamarlo. Bien. ¿Y qué hacemos con el chaval? En la recepción se quejan por el olor, ¿Tan malo es? como el de un perro sucio y mojado. Lo que me gustaría saber es de dónde ha sacado ese marcado tanto dinero. Quizá tendríamos que llamar a la guardia para que lo averigüe. De eso nada. Él ha pagado y nuestra obligación es darle el servicio. Cuéntanos un poco, bueno, vamos a ver luego cómo es el proceso de la creación de la audioserie, pero sí me gustaría que definieras brevemente qué es lo que has querido contar y qué es sublimación. Últimamente
utilizo algo que se está convirtiendo en un chascarrillo, ¿no? Y es que antes de sentarme a escribir, la muerte me hizo una visita y me dijo que iba a ocurrir algo tan gordo que iban a acabar tambaleándose los cimientos de nuestra sociedad. Lo que me planteé fue, bueno, una cuestión, ¿no? ¿Qué le ocurriría a nuestra sociedad si el deterioro social y político acababa llevándonos al uso de la muerte como herramienta de control social? Y básicamente eso es sublimación. El contexto sociopolítico de sublimación, lo que es el ambiente en el que se mueven los personajes, es un escenario en el que absolutamente todo gira en torno a la muerte. Se ha perdido todo respeto por la vida y precisamente ese haber convertido la muerte en el negocio central de la sociedad, pues al final acaba provocando unas desigualdades y unas crueldades tan extremas, ¿no? que los propios ciudadanos ya ni siquiera son capaces o ni siquiera tienen herramientas para defenderse, ¿no? Ante su nueva realidad. Eso es sublimación. Bueno, esto queda, sería como el tema, ¿no? Que queda muy profundo, pero les aseguro, os aseguro a quienes estáis escuchando que la historia es muy entretenida, que en realidad es la historia también de ese joven, ¿no? Descastado, que está buscando qué ha pasado con el cuerpo de su hermana, ¿no? Sí, y también es la historia de Dante Ermo, que es el Ujú. gerente del Banco Central de Finados, que como no quiere enfrentarse a la inminente muerte de su mujer, pues decide hacerse preguntas sobre por qué desaparecen cadáveres en el BCF. Y también es la historia de Elia Melgar, perdón, que es una periodista que le ha hecho una promesa bastante férrea a su pasado y está moviendo precisamente la trama y manejando al resto de los personajes de la historia para llegar al fin que ella lleva persiguiendo muchísimos años. ¿Y por qué lo hace? Pues porque también está sublimando, también sublima el hecho de que tiene a alguien muy, muy, muy cercano que le ha roto el corazón y que está a punto de desaparecer, ¿no? Al final es una historia en la que, aparte de que hay un proceso que se llama sublimación por el que se hacen desaparecer los cadáveres, cada uno de los personajes que aparecen tienen vidas duras o tienen problemas tan tremendos que no son capaces de enfrentarse a ellos y necesitan sublimarlos y centrarse en otros objetivos para no decaer. Ujú. Bueno, yo diferencio la buena literatura de la literatura de pasar un rato, que también puede ser entretenida y muy, en fin, para mí la literatura en ambos casos debe ser entretenida, pero sí que es verdad que los buenos libros son aquellos que te hablan de cosas y que te hacen reflexionar. Y creo que Sublimación lo es. Te plantea muchos temas a la vez que estás leyendo y disfrutando o sufriendo también, que también es una forma de disfrutar a veces. Oye, pues me encanta que lo veas así, pero tampoco era mi intención. Es decir, yo lo que quería era despotricar, ¿eh? Tenía tal necesidad de volcar con la escritura todas esas frustraciones que he ido acumulando a lo largo de los años, la falta de cariño que está habiendo cada vez más en nuestra sociedad, el cómo entendemos de una forma tan aberrante lo que significa la libertad, nuestro contexto político, nuestro contexto social, todo. Estaba tan enervada que necesitaba gritarle en este caso a la audioserie y posteriormente al libro, ¿no? Necesitaba desahogarme. Y si ese desahogo al final provoca que otros piensen y que otros disfruten a la vez que se plantean cosas, pues genial, ¿no? Pero mi intención desde luego era desahogarme con esta historia y como no sé, como poner un punto y seguido y poder continuar sin necesidad de seguir gritando por dentro, ¿no? Ujú. Pues yo creo que lo has conseguido. Espero que por tu parte psicológica también, pero en cuanto a lo que los lectores se refiere, Sí, yo estoy un poquito más centrada.
Bueno, y has hablado audioserie. Lo que se oye mucho últimamente es el tema de los audiolibros, pero audioserie, ¿qué es lo que diferencia audioserie de audiolibro? Bueno, la audioserie es que está escrita específicamente para audio. Los audiolibros bueno, pues son libros que hemos escrito los autores y que los compran o nuestras propias editoriales los utilizan, los graban, los locutan, ¿no? Y los ponen al servicio en este caso, del oyente para que puedan disfrutarlo a través de los oídos, ¿no? Una audioserie es un formato concreto en el que todo lo que tú estás escribiendo está pensado para entrar a través de los oídos. Con lo cual, por ese medio, a través de la escucha, pues tienes que provocar no solo que se oiga el libro, sino que también se vea, que se huela, que se sienta, ¿no? Al final pues, es casi como una serie de Netflix o HBO o Prime, pero sin la imagen. Ujú. Ya ha habido también, hace unos años, yo recuerdo El Gran Apagón, que en realidad era un podcast, no era, ¿habría diferencia? ¿Sería como esa radio antigua que escuchaban nuestras abuelas, ¿no? Del serial, que se ponía toda la familia alrededor de la radio a escuchar esa historia? Bueno, desde luego la semilla, a mí me gusta pensar que es esa, es como el radioteatro. Lo que pasa es que en este caso ya estamos hablando pues de un montaje que tiene efectos especiales, en el que si por ejemplo tienes a un personaje que está pensando, tú escuchas los pensamientos con un filtro completamente distinto que cuando habla o cuando está en una llamada telefónica o si está en una sala en la que todo es metálico, la sensación que tienes es de una voz que rebota contra lo metálico. O sea, al final es un formato en el que se cuida muchísimo el sonido y en el que, bueno, pues se componen bandas sonoras específicas, pues al final se envuelve todo pues, en lo que necesita un formato así, ¿no? Se envuelve todo de sonido especial. Estoy pensando que entonces tu labor ha sido de escritora o más bien de guionista. Es más una labor de guionista. Sí, en realidad el trabajo, si te quieres ceñir, a ver, hay audioseries que son más literarias. A mí lo que me apetecía hacer era una audioserie estilo tic-tac que iba muy al grano, es decir, que era como una serie de la tele, ¿no? Entonces, en este caso, mi trabajo ha sido mucho más de guionista, hasta el punto de ir describiendo cómo yo me imaginaba las voces de cada uno de los personajes que aparecían. Y luego, evidentemente, como yo tengo alma de novelista, eso no me lo voy a poder quitar jamás en la vida, pues conforme iba escribiendo, iba anotando las modificaciones que tenía que hacer para adaptar cada uno de los episodios de la audioserie al formato novela. O sea, son dos formas de contar una historia completamente diferentes. Entiendo que desde el principio ya pensaste en este proyecto como multiplataforma, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho Sublimación es una audioserie, es una audioserie original de Storytel. Es una novela que salió a la venta la semana pasada con Ediciones B. Bueno, Y estamos también, escuchando el podcast en un futuro, en realidad salió el 5 de mayo, ¿no? Es cuando salió el libro. el 6 de mayo, perdón, El 6 6 de de mayo, mayo. efectivamente. Y también es una banda sonora, es decir, Sublimación, quien compre la novela va a tener un código QR a través del que va a poder acceder a la banda sonora de Sublimación. O sea que es como un proyecto transversal que ahora lo único que busca ya es tener imagen. Ahí queda el Estamos en ello, mensaje. Ana, Estáis ya en estamos ello. en ello. No lanzamos ni mensaje, ya el mensaje ya está No, recogido. está casi recogido, ¿Sí? pero aquí que la gente abra los oídos, por favor, la gente adecuada, claro. Bueno, entonces sí lanzamos el mensaje. Sí, lo lanzamos. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de la banda sonora.
¿Cuáles han sido los principales problemas que te has encontrado de adaptar la audioserie al formato libro? Problemas, pues mira, en realidad problemas como tal, ¿no? Porque claro, era como regresar al formato en el que yo me manejaba mejor, ¿no? Los inconvenientes llegaban en la audioserie, que de repente cuando me relajaba me daba cuenta de que salía más mi vena de novelista que mi vena de guionista, ¿no? Pero ¿Y como a cuál lo es la largo de la escritura, diferencia? Clara, ¿cuál es la diferencia? pues mira, la diferencia principal es que, a ver, en una novela cuando un autor se va por las ramas, eh, es probable que pierda al lector, ¿no? En una audioserie, si te vas por las ramas muy poquito, ya has perdido al oyente. Entonces, tienes que ir muchísimo al grano, hay que centrarse muchísimo en la acción, los diálogos pesan mucho, si no tienes mucho diálogo, tienes que tener a un narrador potente que tenga la capacidad de captar al lector, hay que hacer cambios de escena eh, con más frecuencia que en una novela. Eh, en fin, hay una serie por no hablar del lenguaje, ¿no? Es decir, el lenguaje auditivo es el que prima, ¿no? Al oyente no le importa para nada de qué color es una mesa. Al oyente lo que le interesa es cómo suenan unos nudillos al golpear la mesa, ¿no? Porque además eso normalmente va precisamente en un efecto de sonido que se añade después, ¿no? Entonces, ese tipo de retos eran los que a mí me molaban muchísimo cuando me imaginaba escribiendo para audio. Claro, mientras escribía para audio, tenía el resultado, yo intuía que la cosa iba bien y recibía el ok de mi editor, pues lo que hacía era aprovechar para anotar todos los cambios que tenía que hacer para hacer la adaptación a novela. ¿Cuáles son esos cambios? Pues el primero necesario en los diálogos. Tú en la audioserie tienes distintas voces, ¿no? Los actores interpretan las voces de tal forma que tú acabas acostumbrándote a que cuando el actor habla con una intención determinada, pues en ese momento está interpretando a tal personaje, ¿no? En un libro tú tienes que acotar, tienes que decir, dijo no sé quién, dijo malhumorada, dijo no sé cuánto. Todo este tipo de cosas hay que añadirlas. Luego, al igual que en una serie de televisión, de repente te aparece un personaje que tiene un problema, te hacen un flash sobre ese problema, ¿no? Te sueltan 4 pildoritas de información y tú te puedes quedar bien, no necesitas que eso te lo rellenen. En un libro, en una novela, hay que dar más información al lector. El lector quiere saber más sobre un personaje, sobre algo que le ocurrió. Entonces he necesitado incluir bastantes capítulos nuevos eh, para ampliar información que en la audioserie no era necesario ampliar. O Ujú. sea, detalles de esos, o por ejemplo los narradores, ¿no? Yo en la audioserie se mezclan los narradores, hablan a la vez, no a la vez, pero me refiero que como dentro de un episodio se van alternando, ¿no? Y como hay una voz femenina y una masculina, eso queda muy claro. Eso requiere adaptaciones a la hora de la escritura para que el lector sepa en todo momento con qué narrador está. Claro. Pero a mí me surge también con lo que has dicho, con lo que has estado comentando de la adaptación, que realmente el audiolibro es una transición, pero que el futuro van a ser las audioseries. Ay, a mí me encantaría, Ana, porque me lo paso tan bien. Esto te hablo a nivel, o sea, te hablo desde un punto de vista totalmente egoísta, ¿vale? Yo, a mí de ahora en adelante me encantaría trabajar como novelista y como guionista de audioseries, porque es que me ha resultado un trabajo apasionante, con lo cual si el formato se asienta y si, y si hay cada vez más oyentes y cada vez más oyentes prefieren ese formato, pues evidentemente a mí me va a beneficiar, ¿no? También te digo una cosa, también funcionaría mucho si determinadas novelas, no en todas funcionan, ¿no? Pero en determinadas novelas que son como más ágiles, ¿no? Eh, hubiese una narración más estilo audioserie, más interpretada, en la que el ritmo también se mueve, también se meten efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también funcionaría, ¿eh? No con todas, pero sí que por ejemplo, las novelas de Alexis Ravelo, se me ocurre, funcionarían muy bien
si se trataran como audioseries. Bueno, pues al revés, ya sabéis que tenéis aquí a Clara Peñalver asesora para lanzar a Alexis, que además es un encanto, Alexis Ravelo, y escribe muy Sí, bien. sí lo es, sí lo es, sí lo es. Sí lo es. Mm, ¿El éxito de la literatura escuchada o de las audioseries o de los audiolibros es directamente proporcional a los niveles de estrés de una sociedad? Ostras, qué buena pregunta, Ana. Pues mira, yo creo que en parte sí. Creo que en parte sí, porque antes de la pandemia la escucha de libros ya estaba teniendo incrementos bastante llamativos, ¿vale? Era un mercado que estaba en constante crecimiento y además eh, en un muy corto periodo de tiempo, ¿no? Eh, la pandemia lo que ha hecho ha sido pegarle el empujón. Ahora mismo no tengo cifras en la cabeza, pero para que te hagas una idea, eh, a día de hoy ya hay estudios de grabación especializados en producir audioseries y audiolibros. Y ya hay actores que cuando los buscas en LinkedIn o en sus páginas web, lo primero que te presentan es actor de audiolibros y audioseries originales. Es decir, ha pegado un subidón brutal. Y al final la respuesta es esa, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que cada vez creemos que tenemos menos tiempo, cada vez estamos más liados, cada vez tenemos menos posibilidad de sentarnos tranquilamente a leer. Eh, y el audiolibro o una audioserie, pues son realmente unos productos que tú puedes estar disfrutando, de una ficción mientras paseas, mientras vas en metro al trabajo, mientras friegas los platos, mientras sacas el perro, mientras haces un montón de cosas que no te requieren atención intelectual, ¿no? Entonces, pues sí, claro, al final el éxito es el fruto de cómo funciona nuestra sociedad. Y quería preguntarte también por el proceso de edición, porque cuando hablamos del proceso de edición de una novela, pues el escritor o escritora envía el manuscrito, su editora o editor lo revisa, hace sus aportaciones, revisa cada frase, cada palabra, el escritor Ujú. acepta o no acepta, pero y en el caso de un ¿Se enfada audiolibro, o no se enfada? bueno, bueno, enfadarse siempre, eso siempre. O sea, ¿cómo me va a decir a mí que esto no está bien escrito? O sea, Sí, la indignación del autor repelente. Sí. bueno, luego lo relees y dices: "Igual tiene razón". Sí, igual tenía razón y esto era una cagada, sí. Pero a veces también Sí. se equivocan los editores y cagan los libros también, hablando de Sí, 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 sí. Eso hay que encontrar el equilibrio perfecto. Eso es cierto. Pues mira, en concreto la audioserie voy a hablar de la mía, ¿vale? Ujú. La primera yo iba escribiendo episodios, cada episodio se lo pasaba a mi editor, mi editor me decía si funcionaba o no funcionaba. De hecho, recuerdo un episodio en el que me pidió por favor que le diera una vuelta y cuando me lo devolvió, que fue como una semana después de enviárselo, entendí perfectamente cuál era el problema y es que sin darme cuenta me había puesto el disfraz de novelista y de repente había hecho una narración mucho más densa que lo que había escrito antes, ¿no? Después de esa fase, ¿no? De escribir, enviar, recibir aceptado y seguir escribiendo, ya le entregué el material completo a mi editor y él no solo hizo una lectura para ver si se escapaba algo, sino que además ya lo convierte en el formato guión, es decir, ya acota muy bien cuáles son los personajes con los colores que tienen que llevar, porque ellos tienen, supongo que en cada sitio trabajarán de una forma, ¿no? Pero tienen como una biblia de colores que emplean en función de si una anotación es para el productor, una anotación es para un actor, etcétera, etcétera. Eh, Se hace una corrección final y luego eso va a producción. Y en producción, en este caso, hemos contado con un director artístico que se ha encargado de guiar a los actores, a los que les habíamos hecho un casting, bueno, a Ramón Langa no, porque Ramón Langa fue voy a llamar a Clara, vamos a contactar con Ramón a ver si tiene
a ver si tiene disponibilidad. Y yo le dije, sí, por favor, no me ofrezcáis ninguno más. Paula Iwasaki sí que salió de un casting. Entonces, después del casting se ponen a trabajar con el director artístico, lo graban todo y la última fase, no sé si se llama postproducción o no lo sé muy bien. En ese momento pues ya se le mete toda la parte pues de efectos sonoros, todo lo que adorna ya, todo lo que convierte la serie en una audioserie. Nunca un llanto abrió con tanta dulzura las puertas del más allá. Consulte sin compromiso nuestro servicio de plañideras. BCF, especialistas en descanso eterno. ¿Puede haber algo más molesto que un teléfono que no para de sonar? Sí. Saber que quien tiene que atender la llamada está ocupada por una línea personal. ¿Y sabes lo que le dije? ¿Lo sabes? ¿La literatura escuchada sigue siendo literatura? Pues también es muy buena pregunta y como para mí la palabra literatura es sinónimo de algo que te hace vibrar el pecho y a mí la literatura escuchada sigue haciéndome vibrar el pecho, pues la respuesta es sí. Entiendo que tu siguiente proyecto, como estabas ya diciendo antes, va en esta misma línea. Lo voy a intentar, sí. Mira, lo siguiente que tengo que hacer es terminar una novela que tengo pendiente, que la dejé pendiente, que la tengo vendida a mi editorial y tengo que terminarla y entregarla. Es un thriller más de mi estilo, que no sé cuándo se publicará. Y en función de cómo vaya Sublimación, pues me sentaré con una siguiente parte de Sublimación, no una continuación de esta historia, sino una historia dentro de ese mismo mundo, ¿no? Una historia completamente diferente, con personajes diferentes dentro de ese mismo mundo. Y si Sublimación pues todavía no ha dado información suficiente y me quiero sentar a escribir antes, pues probablemente lo que haga es que me meta en un thriller audio, pero también pensando en convertirlo en una novela. O sea, al final lo que quiero hacer, si me lo permiten, es escribir audioseries que acaben siendo novelas o escribir novelas que acaben siendo audioseries. Me da igual el orden, pero mi objetivo es ese. ¿Te ha gustado, todo el proceso? Wow, me ha encantado, de verdad, es muy chulo. Es muy, muy chulo. Sí, señor. ¿Pero por qué? Sí, ¿Por la señor. parte de ver que se materializa, que escuchas esas voces, que tienes esos ambientes? ¿Qué es lo que te satisface tanto? Ana, porque para mí escribir es una droga. Y yo, mientras escribía Sublimación para audio, tenía tanto ruido en la cabeza, tenía tanto ambiente en la cabeza, tenía tal explosión de sensaciones que yo no puedo evitar pensar en seguir escribiendo en ese formato. También me pasa en novela, pero claro, es que para mí ahora mismo las audioseries son una droga nueva, ¿no? entonces, claro, estoy experimentando con la nueva droga. Es que es eso, es que yo no he sido capaz de imaginar una forma de vida distinta a la escritura y cada nueva forma de escritura que entra en mi vida y que me engancha, pues espero que permanezca durante mucho tiempo, claro. Hombre, si me da dinero, mejor. Sí, que los artistas no viven del aire. Efectivamente, yo aquí es lo que no se me olvida nunca es que yo escribo para vivir, no, o sea que yo es mi trabajo, ¿no? Es decir, que no lo voy a hacer por amor al arte, pero Que desde también luego para mí, vamos, ha sido una experiencia que sí, pero Ana, hay pero amor después al de comer. arte, pero hay amor a la vida y a comer también. Efectivamente, porque para eso me busco otro trabajo y escribo para mí, ¿sabes? Al final yo no puedo vivir sin escribir, pero si estoy en el mundo editorial, evidentemente escribo para vivir. Recordad, Sublimación, la nueva distopía de Clara Peñalver. Y Clara, ¿cómo sería para ti un día de libros perfecto? Buah, pues primero tirarme en el sofá con una buena copa de vino, tener 3 o 4 libros, estar cambiando de libro en función de cómo sople el aire
y cuando ya esté repleta de lectura, quedarme como 2 o 3 horas mirando al techo sin hacer nada. Muy bien, Clara. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este día de libros. Gracias a ti y gracias a vosotros. Un beso muy grande. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal. Te espero próximamente en un nuevo capítulo de Un Día de Libros.